institución de estar realizando asesorías y proporcionando servicios profesionales desde el ámbito jurídico y desde el ámbito psicológico forense. Precisamente esta tarde compartir con ustedes un poco acerca de la experiencia que hemos ido adquiriendo como equipo de trabajo a lo largo de estos 5 años a través también de nuestro proceso de prestación de servicios profesionales a partir de la pericial psicológica. A ver, me indican, creo que ya no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, maestra, dejó de compartirse la pantalla. Gracias, ya les vuelvo a poner las diapositivas. Por favor, me indican si las pueden observar. Aún no. No están viendo nada de mi pantalla, ¿verdad? No, maestra. Gracias. Una disculpa, que las cuestiones tecnológicas se nos pusieron un poco complicadas. Bueno, mientras logro compartirles la pantalla, les comparto que durante pues, estos 5 años de trabajo en el CIETPO, como ustedes lo conocen, hemos estado adquiriendo una serie de conocimientos y experiencias que nos han permitido a todo el equipo de trabajo, tanto jurídico como el de psicología, poder identificar alguna serie de características de importancia que hoy compartimos con ustedes a través de esta plática, la pericial psicológica, una mirada psicosocial jurídica. ¿Por qué lo llamamos de esta manera? ¿Por qué le pusimos una mirada psicosocial jurídica? Bueno, pues porque para nosotros es muy importante que todos los profesionales, tanto de la psicología como del derecho, de la abogacía, puedan ir identificando que dentro del trabajo y el ejercicio de la impartición de justicia, la prueba pericial, no solo en psicología, sino en general la prueba pericial, necesita tener una mirada de tipo psicosocial y jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos nosotros ir identificando no solo las características en el caso de la psicología de salud mental, sino que también podamos ir entrelazando, entretejiendo este conocimiento psicológico social con las características jurídicas y específicamente las características del sistema de impartición de justicia en el que cada uno de nosotros esté colaborando. Esto implica que seamos una herramienta desde nuestra profesión y la aplicación de la psicología al ámbito jurídico más eficaz, más técnica y sobre todo científica para el derecho, que podamos otorgarle y aportarle a los fiscales, a los abogados, defensores, a los jueces principalmente, información que les permita y que los lleve a tomar decisiones, las mejores decisiones en cada uno de los casos jurídicos en los que ellos estén participando y que, bueno, nosotros también estemos colaborando. A partir de esto, entonces, para nosotros es sumamente importante y para una servidora es sumamente importante poderles presentar estas, pues estas diapositivas que me parece que ahora sí ya se están empezando a compartir. Ahora sí, todo bien. Muchas gracias. Y que pues están precisamente elaboradas para poder compartirles un poco de esta visión y de esta necesidad que hemos detectado. Si bien es cierto, quienes están presentes aquí con nosotros y son psicólogos saben
que una base de conocimiento psicológico muy importante para la aplicación de cualquier área de la psicología es la psicología clínica. Sin embargo, no es la única área o la única rama de la psicología con la que contamos los profesionales en esta área de la salud mental para poder desarrollar y desempeñar nuestro trabajo cotidiano o nuestro desempeño profesional. Así pues, es de suma importancia que podamos ver cómo la psicología aplicada al ámbito jurídico requiere forzosamente que tomemos en consideración esta segunda palabra que yo les pongo acá, que sigue a la palabra psicología, aplicada. Es decir, la psicología aplicada en el ámbito jurídico es el conocimiento psicológico aplicado a un ambiente total y completamente diferente al clínico, específicamente de salud mental. Y en este caso, pues nos estamos enfocando al ámbito jurídico, es decir, al ámbito del estudio del derecho. Precisamente por eso es muy importante comprender de dónde surge la aplicación de esta área de la psicología al mundo jurídico o al ámbito legal de nuestro país específicamente. Y bueno, pues esta aplicación surge precisamente de la combinación que existe entre el derecho, que no voy a definirlo como una ciencia, sino más bien voy a mencionar algunas características que esta disciplina o esta ciencia nos permite a las comunidades, a las sociedades, poder ir identificando y poder ir conociendo de él en sus diferentes momentos y tiempos de aplicación. Por ejemplo, que como un resultado de la aplicación del derecho en las comunidades, pues tenemos normas jurídicas, es decir, tenemos una constitución política, tenemos leyes, tenemos códigos, tenemos reglamentos, tenemos normas jurídicas que regulan el comportamiento de las personas en un contexto y tiempo determinados. Además, estas normas jurídicas también hablan acerca de procesos, de procedimientos, hablan acerca de los tribunales, hablan acerca de cuál sería la estructura y las instancias de procuración de justicia, y específicamente su objetivo en todo este conjunto es, pues, precisamente poder generar un control social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que por medio de la aplicación del derecho en un tiempo, espacio y sociedad determinada, podemos generar una vida en equilibrio, una vida en convivencia sana desde la aplicación de esta normativa que de alguna manera también está aceptada por la sociedad y que nos permite en este sentido poder precisamente generar aplicaciones científicas, en este caso la psicológica, a este ámbito normativo precisamente. El conocimiento del derecho, normas jurídicas, procesos, procedimientos, instituciones, tribunales y cómo se detenta el control social en nuestra comunidad, sumado al conocimiento que la psicología nos proporciona, que es el entendimiento del comportamiento humano y de la mente humana, cuáles son los procesos neuropsicológicos que de alguna manera regulan nuestro estilo de pensamiento, de comportamiento, de expresión de las emociones, la metodología que todos los psicólogos seguimos y que necesariamente requerimos seguir para poder darle cientificidad al conocimiento psicológico, todas las características y conocimientos, teórico-científicos que fundamentan el conocimiento psicológico, las teorías de evaluación clínica, las técnicas de evaluación clínica, que aplicadas al ámbito jurídico se adaptan a la normatividad jurídica y precisamente se crea entonces técnicas psicológico-forenses que son total y completamente diferentes a las clínicas clásicas que todos nosotros aprendemos como psicólogos en la licenciatura, que muchos psicólogos que se dedican al ámbito de la psicología forense siguen aplicando erróneamente en muchos casos a situaciones en donde se está vigilando o observando una impartición de justicia y, bueno, por supuesto, los instrumentos de evaluación, pruebas psicométricas principalmente. La suma de esto a nosotros nos da como resultado, pues precisamente una rama de la psicología que es
no nueva, sí novedosa en muchos sentidos. ¿Por qué digo no nueva? Bueno, pues porque a nivel mundial la psicología jurídica y todas sus diferentes vertientes a partir de su surgimiento, por lo menos ya llevan estudiándose y aplicándose 30 años, 30 años por lo menos en nuestro país, más de 50 años en el ámbito mundial, internacional, de aplicación específica de esta rama de la psicología jurídica, la cual precisamente pues conjuga el conocimiento del derecho y el conocimiento psicológico para poder aportar información que permita a los actores del ámbito jurídico comprender el comportamiento humano, comprender la mente humana y poder aplicar de una mejor manera la ley y la justicia. Es muy importante para nosotros que podamos ir identificando precisamente cómo se hace esta clasificación y por qué llegamos entonces a decir que la psicología jurídica es una psicología aplicada al ámbito del derecho, al ámbito jurídico, es decir, a los tribunales, a las instancias que imparten justicia, a las instancias que se dedican a vigilar el cumplimiento de la norma jurídica. Y entonces, a partir de aquí, vamos a ir identificando muchas características que poco a poco irán siendo detonantes para nosotros para poder identificar cuáles son precisamente estas necesidades y a partir de ello poder determinar la mirada psicosocial que necesitamos tener. A partir de esto, entonces, vamos a ver que la psicología como ciencia forense es entendida precisamente como una área aplicada del conocimiento psicológico que se encarga de auxiliar al proceso de administración de justicia en los diferentes ámbitos del derecho, tomando en consideración que de la misma manera que la psicología tiene muchas ramas de aplicación y de conocimiento, pues el derecho también está clasificado en diferentes ámbitos o diferentes ramas del derecho. La pericial psicológica principalmente la aplicamos al ámbito penal, al ámbito familiar, ámbito civil, y laboral en el derecho actualmente. Esto no significa que áreas que yo les acabo de mencionar, derivado de todas las reformas que se han vivido en nuestra precisamente normativa de impartición de justicia, pues desde el año 2008 ha cobrado suma importancia la aplicación de la psicología, por lo menos en el ámbito penal, en el ámbito familiar, en el ámbito civil y en el ámbito laboral ha ido avanzando al grado de que ahora con la nueva forma de impartición de justicia laboral, los juicios orales que se aproximan en el ámbito civil, mercantil y familiar, que ya está estructurado el sistema y nada más empieza a ver o se está esperando el momento para poder hacer la transición a esto, vamos a tener pues precisamente no solo la participación que ya tenemos los psicólogos, sino más participación en estos casos, precisamente porque entramos al mundo de la oralidad también en estos ámbitos. Por ahí estoy leyendo, Karino, ¿cómo estás? Un saludo también para ti, gracias por acompañarnos nuevamente en estas conferencias y en estas actividades. Precisamente estaba yo leyendo un poquito de lo que Karino nos manifiesta en el chat, todos ustedes lo pueden leer, y efectivamente uno de los grandes exponentes de la psicología jurídica en México es el doctor Eric García López, quien estuvo con nosotros el año pasado precisamente en las conferencias que se dieron precisamente por aniversario, y él hace menos de 3 meses también hablaba precisamente de esta necesidad de empezar a tener una visión completa, integral del comportamiento humano de las personas, de quienes pues están inmiscuidos en el campo de la aplicación
de la justicia, y no nos referimos únicamente a quienes participan como partes en un proceso judicial, sino nos referimos a todos los involucrados, tomando en consideración a los jueces, a los ministerios públicos, a las víctimas, a los imputados, a los demandados, a los denunciantes. Dependiendo del área jurídica a la que nosotros nos estemos dedicando o la que estemos aplicando la psicología, pues es sumamente importante. Y además también es muy importante que hagamos objetivo y científico nuestro conocimiento de la particularidad que vayamos a conocer en las investigaciones jurídicas en las que participemos. A partir de esto, pues han surgido muchos estudios y muchos análisis precisamente con respecto a cómo se aplica la psicología como ciencia forense dentro de lo que el doctor Eric García ha sugerido, el neuroderecho y las neurociencias, la psicopatología forense, entre muchos otros conceptos de del doctor Eric, de este autor. Y también tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México a un equipo de investigadores que también están trabajando mucho con la parte de la prevención de la violencia y la delincuencia. Algunos de los investigadores encabezados por la doctora Albaluz Robles. Tenemos también en la Facultad de Psicología de la Autónoma de Yucatán a muchas personas que están trabajando particularmente con el comportamiento adolescente de aquellos jóvenes que tienen conflictos con la ley, que cometen delitos y por tener menos de 18 años o menos de 14 años, de acuerdo con la ley, requieren un tratamiento especial. Y por tratamiento me refiero a todo el sistema de medidas cautelares desde el punto de vista jurídico que se van generando y que se van pues produciendo a lo largo de la aplicación del sistema y de la norma específicamente en materia de adolescentes, que también es sumamente importante. Entonces, podemos ver que existen muchos ámbitos ya de estudio, de análisis del derecho, de la psicología en México, que nos van permitiendo también identificar estas características. Una rama muy novedosa del derecho actualmente es el derecho victimal. Si bien es cierto, los derechos de las víctimas se encuentran poco a poco generando una mayor influencia y un mayor entendimiento, también es cierto que podemos nosotros ir poniendo vital importancia y observancia en ciencias forenses como lo es la sociología jurídica, la sociología forense, la antropología forense, y para ello contamos con grandes exponentes mexicanos que forman parte de instituciones educativas del estado de Monterrey, del estado de Chihuahua, que también están trabajando mucho en investigación para poder aportar a este campo y para poder tener no solo un mejor sistema de justicia, sino para poder tener profesionales más capacitados con un amplio criterio para poder aplicar las diferentes ciencias, para poder retomar el conocimiento de las diferentes ciencias auxiliares que apoyan a la impartición de justicia y específicamente a los profesionales del derecho. A partir de esto, entonces, vamos a ir identificando poco a poco que desde el punto de vista de la psicología, el trabajo que el psicólogo realiza primordialmente, hablando de la prueba pericial, es precisamente la evaluación psicológica pericial. Y esta evaluación psicológica pericial se puede dar a niños y adolescentes, se puede dar a adultos, tanto femeninos y masculinos, se puede dar a poblaciones vulnerables, ya catalogadas de esa manera, no solo a nivel nacional, sino internacionalmente, grupos de indígenas, grupos minoritarios en nuestro país, que requieren atención especializada. Y por atención especializada no significa que tengamos que ser especialistas en el área de conocimiento que pudiera abordar a esos grupos, sino implica jurídicamente que tenemos que estar empapados de todas las normas, los derechos, los protocolos que atienden legalmente a estas poblaciones. Y esto es sumamente importante porque jurídicamente existen muchos protocolos, muchos reglamentos, muchas normas que nos permiten a quienes no somos abogados tener el conocimiento de cuál es nuestro papel en esos procesos de impartición de justicia en los que nosotros participamos. ¿Qué necesitamos hacer? ¿A qué nos estamos comprometiendo? ¿Cuáles son las características esperadas de un trabajo
de psicología aplicado al ámbito jurídico y precisamente a partir de ello poder tener y poder ir identificando las características de este entretejimiento de conocimiento del que yo les hablaba en un inicio, ¿no? Este entretejimiento de conocimiento del que yo les hablaba en un inicio, en donde nosotros podemos ir identificando que existen muchas formas, muchas características precisamente jurídicas que tienen que ser adoptadas y adaptadas a la aplicación psicológica para poder hacer un trabajo correcto y adecuado desde la psicología en el ámbito del derecho. Precisamente esto nos obliga a todos los psicólogos y a todos los peritos en diferentes áreas a tener 3 características básicas en el trabajo que nosotros realizamos para poder impartir justicia, para poder aportar a la impartición de justicia, que es que sea científico nuestro trabajo. Es decir, que nos basemos en un método, que sea confiable tanto en su aplicación como en su resultado y que sea objetivo nuestro trabajo. Es decir, que no sea solo una opinión, sino que tenga un fundamento. Y ese fundamento tendrá que ser tanto teórico como empírico, porque recordemos que psicológicamente aplicamos un conocimiento al comportamiento particular que estemos evaluando en ese momento. De esta manera, nosotros vamos a poder construir a partir de la psicología una prueba jurídica. Y me voy a quedar solo con el término de prueba jurídica, no me voy a adentrar a explicar los diferentes niveles de intervención de una prueba jurídicamente. En este momento no lo necesitamos, sí es importante que sepan que para que la prueba sea identificada legalmente como tal, pues forzosamente tendría ya que estar siendo desahogada en un juicio. Yo lo pongo de esta manera porque lleva todo un proceso, tanto jurídico como psicológico en este caso, para poder nuestro trabajo llegar a aportar realmente y auxiliar realmente a la impartición de justicia. Y en este sentido es muy importante algo. El trabajo de cualquier auxiliar del derecho para la impartición de justicia está enfocado para que los jueces, los tribunales, las personas que tienen la necesidad de tomar una decisión y emitir una sentencia en cualquier materia del derecho, tengan la mayor información posible, científica, confiable y objetiva, para poder tomar esa decisión de una mejor manera. Si nosotros, en este caso, desde la psicología, usamos pruebas que no están estandarizadas en población mexicana, usamos pruebas que no estén hechas para población mexicana, usamos pruebas que sean sumamente viejas y basadas en teorías que no nos permiten la objetividad y cientificidad adecuada, estamos faltando a esta necesidad metodológica, científica que nos exige el ámbito jurídico en la aplicación del conocimiento psicológico en esta materia, en estos aspectos. Por eso es sumamente importante que nosotros podamos tener una mirada completa e integral del análisis de las personas, del comportamiento de las personas, del afecto de las personas o en sí de la personalidad de cada uno de nosotros. Tomando en cuenta para quienes son psicólogos y están con nosotros esta tarde, que la personalidad para nosotros no tiene el mismo significado que la personalidad que manejan en términos jurídicos. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más ampliamente. Así pues, con todo esto que yo les estoy compartiendo, bueno, pues la importancia de una mirada psicosocial es que precisamente desde el ámbito psicosocial nosotros vamos a poder realizar un análisis más integral. Nos invita a
ver fenómenos, analizar fenómenos, hechos, impacto de los mismos, sin perder de vista primero que somos seres humanos y por lo tanto sociables por naturaleza, que somos personas que estamos en constante cambio y precisamente este cambio a partir de la convivencia con los otros, de la interacción con los otros, y no solo con los otros, sino con el ambiente en el que nos desenvolvemos y las características de ese ambiente, más nosotros mismos en nuestros propios cambios emocionales, psicológicos, físicos, por la edad que tenemos, por las características que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y de nuestro desarrollo, pues constantemente estamos modificándonos. Posiblemente no tengamos como tal cambios drásticos, notorios, de un día para otro. Sin embargo, sí vamos a encontrar y sí vamos a tener características. Les pido por favor si me apoyan apagando sus micrófonos para que todos podamos escuchar y no tengamos interferencia. Y entonces, precisamente el poder concebir al ser humano de una manera integral, se nos va de las manos que no solo es ese sujeto, esa persona con una experiencia de vida, sino es ese sujeto con una experiencia de vida posiblemente delictiva, posiblemente de observancia jurídica, que después de esto ha tenido interacción, contacto con otro ambiente, que tiene experiencias previas que pueden estar marcando su comportamiento y su pensamiento y su sentimiento actual, y que precisamente por eso no podemos aislar un evento que es analizado, investigado jurídicamente, y aislar a la persona que lo vive de todo el contexto e historia de vida que ya tiene. Esto psicológicamente no es posible. Socialmente no es posible, porque entonces perdemos de vista N cantidad de variables que pueden estar afectando. Y no con esto estoy diciendo que una persona que denuncia un delito, que una persona que demanda una pensión alimenticia, que una persona que solicita la custodia de su hijo, que una persona que solicita ser evaluado o que evalúen a un familiar para que pueda tener un tutor o un curador que pueda administrar sus bienes porque ya no tiene la capacidad cognitiva o neurológica para hacerlo, o una persona que acusa de violencia laboral a un patrón, esté diciendo mentiras. Lo único que estoy diciendo es que detrás de esa experiencia lamentable para cualquier persona, existen muchas otras que se están dando al mismo tiempo y que pueden estar impactando de manera importante en el comportamiento de estos sujetos considerados jurídicamente víctimas, demandantes, denunciantes, ofendidos, dependiendo de en qué ámbito del derecho nos encontremos, y que si no analizamos su contexto completo, entonces estaremos dando conclusiones parciales y por lo tanto subjetivizando la investigación del hecho jurídico. Precisamente por eso es de suma importancia que nosotros podamos revisar este pequeño esquema. Este esquema nos habla precisamente de la visión psicosocial y nos pone, si ustedes se dan cuenta, al centro al individuo. Aquí están los niños, niñas, adolescentes, las personas adultas, hombres y mujeres, ancianos, personas que pertenecen a grupos vulnerables. Y tenemos al ámbito familiar, al ámbito social comunitario y al ambiente, es decir, su contexto. Si nosotros analizamos este modelo, es un modelo que se retoma precisamente del concepto de salud integral, que posteriormente deriva en un concepto o término que se conoce como bienestar integral y que jurídicamente podemos encontrar su símil en el sano desarrollo de la personalidad, que es un derecho humano para todos nosotros. Precisamente por eso, nosotros no podemos perder de vista que el individuo forzosamente requiere
que utilicemos un modelo integral. Este modelo integral nos va a permitir identificar factores protectores, es decir, variables positivas, nutricias, que existen en el ambiente y en el contexto de la persona, que le va a permitir no solo desarrollar habilidades y desarrollarse saludablemente en él, sino que además le va a permitir como persona también adherirse a las normas que regulan su comportamiento en la comunidad y en la sociedad a la que pertenece. También nos va a permitir identificar factores de riesgo, es decir, todas aquellas características y variables personales, familiares, sociales, comunitarias y ambientales que pudieran estar poniendo, como su nombre lo dice, en riesgo o en peligro la integridad de la persona, su sano desarrollo, su adecuado comportamiento y desempeño, desenvolvimiento en todos estos contextos y que pudieran derivar en un momento determinado precisamente ya sea en la comisión de un delito, hablando en términos jurídicos, o en la falta a una norma, la que sea, tomando en consideración que no todas las normas son jurídicas y no todas las faltas o rompimiento de normas van a ser delitos como tal. A partir de esto, entonces, nosotros entendemos que desde el punto de vista psicológico-social o psicosocial, vamos a tener 3 niveles de atención o 3 niveles de intervención de la psicología. En este caso, particularmente, la psicología forense, las evaluaciones periciales, forman parte de este nivel terciario. En el nivel primario estaríamos hablando de una prevención de tipo informativa. Es decir, yo a las personas, de acuerdo a sus grupos de edad, les voy a plantear campañas informativas, pláticas, pósters, spots de radio, comerciales de televisión, que les van a dar información acerca de los posibles factores de riesgo que vive para prevenirlos y en un momento determinado evitar, si fueron propuestos y otorgados de manera temprana, evitar que se llegue a determinados comportamientos, como lo pueden ser comportamientos violentos, como lo pueden ser comisión de delitos, como lo pueden ser adicciones, como lo pueden ser muchos otros. En el nivel secundario, lo que estamos haciendo es una atención más específica y particular precisamente a los grupos vulnerables. Estos grupos que ya viven con esos factores de riesgo, que ya están latentes y presentes en su vida, y que lo que vamos a hacer es ayudar a disminuirlos o a potencializar los protectores para que no se presente ningún conflicto o para evitar que en un número mayor pudiera enfrentarse o presentarse una dificultad. ¿Y por qué digo que la evaluación psicológica se encuentra en el nivel terciario? Bueno, pues la evaluación psicológica se encuentra en el nivel terciario precisamente porque aquí es cuando ya la detección de factores de riesgo y protectores, más allá de ser necesaria, más allá de ser importante, ya incluso se identificó que estos factores de riesgo son más fuertes, que están activos y que por lo tanto la persona está viviendo en condiciones que no le permiten un sano desarrollo integral o un sano desarrollo de su personalidad y que por lo tanto requiere de intervención. En este sentido, la intervención es nuestra evaluación psicológica porque estamos hablando particularmente de la pericial. En otros contextos, la intervención psicológica o la intervención en cualquier área profesional estará enfocada precisamente a lo que nosotros realicemos como profesionales de diferentes ámbitos de las ciencias. En el caso de la psicología, tratamiento, acompañamiento victimal, evaluaciones psicológicas que no necesariamente tienen que ser forenses, acompañamiento psicológico, psicoterapia, dependiendo de las diferentes áreas de aplicación del conocimiento terapéutico psicológico. A partir de esto, entonces, nosotros tenemos el siguiente panorama. Pongo imágenes de niños, tomando en consideración que es uno de los grupos vulnerables
que mayor impacto han estado viviendo precisamente por la mala práctica de la psicología en el ámbito jurídico. Me he encontrado con casos sumamente lamentables en donde niños han sido evaluados en un año 5 o 6 veces. Y yo me pregunto, ¿qué validez puede tener la aplicación de la misma prueba tantas veces, de manera repetitiva, por psicólogos diversos? Un niño que ya se sabe las instrucciones, que ya se sabe lo que le vamos a pedir, más aún cuando estamos hablando única y exclusivamente de pruebas de tipo proyectivo, en donde no hay lamentablemente una actualización y una pues compromiso profesional precisamente para poder contar con las mejores herramientas. No digo para el ámbito clínico, hablo exclusivamente del ámbito jurídico. ¿Por qué hablo exclusivamente del ámbito jurídico? Porque en el ámbito clínico las técnicas proyectivas pueden ser útiles aún, pero en el ámbito jurídico no nos son útiles porque no contamos con esa posibilidad de cientificidad, porque corremos un riesgo de error humano muy grande al momento de hacer una interpretación subjetiva y por lo tanto está en riesgo la integridad no solo de la persona que evaluamos, sino también de todas las personas que se encuentran involucradas en un proceso jurídico. Por eso ejemplifico con niños, pero no necesariamente hablamos de niños, también hablamos de mujeres, también hablamos de hombres, también hablamos de personas que pertenecen a grupos vulnerables y minoritarios, que esto es lo más importante. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas, con los individuos cuando estamos en estos contextos? Bueno, pues resulta que si nosotros hacemos una evaluación psicológica pericial desde la mirada psicosocial y dejamos de lado la clínica, porque el trabajo de la clínica es poder identificar en un momento determinado características alteradas que pudieran ser sintomatológicas, incluso dar un diagnóstico y pronóstico de esas características para poder proponer un tratamiento, que ese es el objetivo de la psicología clínica, y pasamos a poder poner atención en el objetivo de la psicología forense y jurídica, que es apoyar y auxiliar a la adecuada impartición de justicia. Es decir, apoyar y auxiliar en la investigación, en el derecho penal de los delitos, en el derecho familiar de los contextos familiares en los que se llevan a cabo precisamente las disputas por guardia y custodia, las disputas por pensión alimenticia, las disputas por poder ver a los hijos, ¿no? Se me fue el término jurídico, perdón, régimen de visita, ¿no? Entonces, en el ámbito social, cuando queremos ser tutores de alguien, cuando queremos ser curadores de alguien, al revés, cuando creemos que uno de nuestros familiares ya no tiene la capacidad y la posibilidad de cuidar de sí mismo y de sus bienes y por lo tanto solicitamos que se le nombre a alguien que pueda velar por su bienestar, más allá de hablar de testamentos, de herencias y demás. En el ámbito laboral, cuando hablamos de personas que efectivamente son explotadas, que efectivamente son acosadas, que efectivamente viven violencia en estos espacios, que viven un estrés enorme, no por nada se creó y es necesaria la aplicación de la norma 035, que tanto trabajo nos ha dado también ahora a los psicólogos para poder ir identificando precisamente esto, factores protectores y factores de riesgo en el ámbito laboral, para poder tener mejores mecanismos para proteger, para prevenir, para ayudar en la salud mental, en el trabajo particularmente, a quienes se encuentran en instituciones o en espacios donde pues, los niveles de estrés por las actividades laborales son sumamente elevados. Ya existen delitos que cometen no solo personas físicas, sino personas morales también como patrones enfocados a esto, a una generación de estrés innecesario. Precisamente porque afecta no solo la salud emocional y mental, sino afecta integralmente a la persona. Y entonces, precisamente, si nosotros hacemos una evaluación psicológica con mirada psicosocial, pues vamos a poder identificar no solo cómo afecta o impacta en la vida de una persona
un evento que está siendo jurídicamente observado, sino también vamos a identificar cuáles son sus factores, tanto protectores como de riesgo, de vivirlo, de revivirlo, y no me refiero a una revictimización, sino de que se repita la experiencia en otro momento con la persona que se dio en esta ocasión o con otra persona, y entonces vamos a tener la posibilidad no solo de aportar información sobre el daño emocional que la persona puede tener por haber vivido cierta circunstancia, sino también vamos a tener la posibilidad de sugerir más allá de la clínica, no un diagnóstico, sino una reparación del daño cuando así sea necesario. Que esto es algo que se ha perdido total y completamente de vista. Así, de esta manera, nosotros vamos a poder proponer estrategias desde lo jurídico para el fortalecimiento y el fomento de los factores protectores y para la atención, disminución y prevención de aquellos factores de riesgo que nosotros estemos detectando. De esta manera, nosotros vamos identificando estrategias de evaluación, de atención y de intervención psicológica forense particularmente. Repito, no es que la psicología clínica no sea base teórica de esta aplicación psicológica, es que se queda muy cortita para el ámbito de aplicación de la psicología forense. Y precisamente por eso es necesario tener esta amplitud de visión, porque al tener esta amplitud de visión, nosotros como profesionales, los profesionales del derecho que son los que estamos trabajando en equipo, vamos a adquirir herramientas de afrontamiento, le vamos a proporcionar herramientas de afrontamiento a las personas, y no me refiero a herramientas de afrontamiento emocional únicamente, me refiero a herramientas también de afrontamiento para la propia situación jurídica, que si alguno o alguna de ustedes ha practicado la psicología jurídica, ha practicado la abogacía, ha practicado cualquier ciencia auxiliar del derecho como perito, como testigo, como asesor, sabe que el simple hecho de estar esperando el turno de participar en una audiencia es sumamente desgastante. Porque sabemos cuándo inicia la audiencia, pero no sabemos cuántos días me va a llevar, cuántas horas me va a llevar, cuánto tiempo voy a pasar en un tribunal. Y todos estamos inmiscuidos en esto. Ministerios públicos, policías, investigadores, jueces, abogados, defensores, imputados, víctimas, testigos, tanto los testigos científicos como lo somos los profesionales, como los testigos que no tienen una profesión, pero que fueron como tal partícipes del hecho o que pudieron ver directamente el hecho y que entonces van a dar su testimonio a estos espacios y se encuentran con estas características que ninguno de nosotros está acostumbrado a vivir, por mucho que nos dediquemos a esto. De esta manera, todos, absolutamente todos, podemos tener un sano desarrollo integral de la personalidad. Y fíjense cómo este término conjuga tanto la parte de salud mental que nos corresponde a los psicólogos por el origen de nuestra profesión, pero también incluye la parte jurídica, en donde por eso les decía yo hace un rato, no es lo mismo hablar de personalidad psicológicamente que jurídicamente, porque la personalidad desde el punto de vista jurídico tiene que ver con el sano desarrollo de la persona en la vigilancia y ejercicio total y completo de los derechos humanos. Y todos tenemos derecho a la salud, y todos tenemos derecho a la educación, y todos tenemos derecho a tener un trato justo y digno por el simple hecho de ser personas. Se me acuse de lo que se me acuse, se acuse de lo que sea a los demás, es sumamente importante tratarlos como personas. Porque más allá de lo que pudieran haber cometido o de lo que pudieran haber vivido, ni justificamos su actuar, ni buscamos su expiación,
sí le damos el trato humano que requiere. Y bueno, además, eso nos ayuda pues a no tener ningún tipo de desaveniencia con el ámbito jurídico, porque precisamente esta visión y esta mirada psicosocial está inmersa en la necesidad de distinguir la intervención clínica de la intervención psicológica forense. Y entonces, yo ya les he descrito la intervención psicológica clínica, que la intervención psicológica clínica tiene características precisamente de que se llevan a cabo en el ámbito de la salud, hospitalario, consultorio, principalmente, que comúnmente el sujeto que acude a solicitar la ayuda psicológica es un sujeto pasivo, es decir, pide la ayuda y cuando llega ahí, precisamente lo que espera es recibirla. Es una persona la que solicita la atención psicológica que voluntariamente acude. ¿Y a qué nos referimos con voluntariamente? Que aunque le hayan dicho ve a terapia, que lo hayan llevado de la manita cuando son niños, niñas o adolescentes, ya estando ahí ellos pueden elegir si hablan o no hablan, si responden o no responden, si participan o no continúan con el acompañamiento psicológico o psicoterapéutico. En donde vamos a precisamente buscar ser empáticos con las personas. Vamos a ver objetivamente los diagnósticos psicopatológicos generales, clínicos. Vamos a hablar precisamente con la persona a nivel de retroalimentación. Vamos a dar un tratamiento, a sugerir un seguimiento. A diferencia de la intervención psicológica forense, en donde no podemos hacer nada de lo que hacemos en la clínica, en donde no podemos realizar empatía, en donde no podemos dar un seguimiento, en donde no podemos generar un tratamiento de alguien que nosotros evaluamos, porque ya estaríamos incumpliendo con los parámetros de objetividad jurídicos que nos solicitan cuando somos esto. Cuando somos peritos, cuando somos expertos en psicología forense en estas situaciones. Por lo tanto, a diferencia de la psicología clínica, en donde la persona literalmente nos busca para recibir la ayuda, en la psicología forense hay un mandato de un tribunal, de un juez, hay una necesidad jurídica para aplicar el conocimiento psicológico. Por lo tanto, la persona a la que vamos a evaluar no voluntariamente se encuentra ahí. Hay una orden detrás de eso. Si bien es cierto, puede negarse a responder nuestras preguntas, puede negarse a realizar las pruebas psicológicas, esa orden que obliga a la persona a estar conmigo para ser evaluada psicológicamente también me obliga a mí a entregar un informe de eso. Y el informe podrá ser un dictamen si logro hacer la entrevista, que la persona participe, aplicar pruebas, obtener sus resultados, analizarlos y dar conclusiones. O podrá ser un reporte en donde yo diga, ¿sabe qué, señor juez? ¿O sabe qué, autoridad competente? Pues yo intenté, pero la persona se negó. O sea, yo de todos modos tengo que informar. Y tengo que informar si quiso o no quiso. Y tengo que informar si quiso y en qué condiciones quiso. Y si no quiso, en qué condiciones no quiso. Además de que en muchas ocasiones en la psicología forense la persona es un sujeto activo de lo que estamos nosotros investigando, porque es el denunciante, porque es el demandante, porque es el imputado, porque es el posible responsable de un delito. Porque además, jurídicamente la persona, más allá de que por ser persona tiene derechos humanos y todos los necesitamos respetar, también tiene derechos y obligaciones al estar inmiscuida en una situación que esté siendo observada jurídicamente. Y nosotros, los que vamos a hacer la evaluación, necesitamos comprender cuáles son mis obligaciones y mis responsabilidades jurídicas, profesionales, en ese momento. ¿En qué voy a caer si no las cumplo? ¿Cometo delitos? ¿Adquiero responsabilidad civil profesional? ¿Adquiero alguna otra responsabilidad jurídica por incumplimiento?
pero también necesito comprender lo que pasa con la persona a la que voy a evaluar para poder explicarle y decirle que si bien es cierto, yo soy psicóloga, mi trabajo en ese momento es para la impartición de justicia y entonces tiene tantos derechos y también tiene ciertas obligaciones conmigo en ese momento, jurídicamente hablando. Por lo tanto, el ámbito en el que se desarrolla la evaluación psicológica, si bien es cierto, sí se crea confianza y hasta cierto punto empatía con las personas, no vamos a dar nunca seguimiento, nunca vamos a dar nosotros el tratamiento porque perderíamos objetividad, ya que nuestro trabajo psicológico forense, es decir, de evaluación, no termina en el momento en el que termino de hacer mi dictamen psicológico. Termina hasta que yo me presento ante un juez unitario, hasta ante un tribunal, ante un juzgado, a emitir mi opinión técnica, es decir, mi testimonio. Y para eso pueden pasar meses, años incluso. Y mientras eso no esté cerrado y terminado, yo no puedo tener más contacto con esa persona que evalué, porque mientras más información tenga de esa persona, voy a subjetivizar mi opinión inicial. Y eso no está permitido para nosotros. Es muy importante que tomemos en consideración la famosa secrecía profesional. Si bien es cierto, psicológicamente los clínicos hablamos de secreto profesional, esta parte de no poder divulgar lo que nos informan en el consultorio, confidencialidad. La confidencialidad en la psicología forense no es de la misma manera. Yo no cumplo aquí con un secreto profesional, por supuesto que cumplo con una confidencialidad de no exponer los datos de las personas más allá de quienes participan en el caso jurídicamente observado. ¿Qué significa esto? Que yo necesito entregar videograbaciones, que necesito entregar expedientes, que necesito entregar pruebas psicológicas aplicadas, porque es mi obligación jurídicamente hablando cuando soy perito en psicología. Y mi código de ética no está por encima de la norma jurídica. Tan es así que la Sociedad Mexicana de Psicología, particularmente, en el año 2018, hizo una serie de acondicionamientos al código de ética de los psicólogos. Y dentro de estos acomodos y ajustes que realizó, incluyó excepciones para el psicólogo forense, dentro de las cuales está precisamente que, en términos principalmente de confidencialidad, nos tenemos que atener a lo que la norma jurídica nos indique. Si la norma jurídica nos dice, tienes que videograbar tus intervenciones, tienes que entregar esas intervenciones al juzgado, al Ministerio Público, al abogado con el que estés trabajando, al juez o los jueces con los que estés trabajando, necesitas hacer la transcripción literal y anexarla al expediente no psicológico, jurídico. Tú te puedes quedar con tu copia porque tú también tienes que tener tu expediente. Pero todo tiene que ir al expediente jurídico y a ese expediente jurídico por el principio de publicidad jurídico, que no implica que lo vayamos a divulgar al mundo, pero sí implica que todas las partes interactuantes en ese hecho jurídicamente observado van a tener acceso a eso para poder hacer valer el principio de contradicción, el principio de cientificidad y el principio de certeza jurídica en todos los ámbitos del derecho. Entonces, fíjense cómo si se modifican y cambian muchos aspectos de la práctica clínica. Precisamente por eso es de suma importancia que nosotros podamos identificar la distinción entre lo que es la psicología clínica y la psicología forense. Y vuelvo a repetir, la psicología clínica no es nuestra enemiga, es una herramienta, una aliada. No todo lo de la psicología clínica aplica en el ámbito jurídico, por lo tanto, no todo lo que se aplica o todo lo que se realiza en la psicología clínica es válido para un perito en psicología, para un psicólogo forense.
Y precisamente es sumamente importante ver la parte jurídica, aunque se las he estado platicando. Y la parte jurídica es, hemos avanzado en todos los ámbitos de las ciencias, tanto que es sumamente necesario regular también el actuar profesional desde el derecho de quienes interactuamos en situaciones o hechos jurídicamente observados. De tal suerte que es sumamente necesaria la profesionalización y especialización del psicólogo que se dedica a la psicología forense. Y por profesionalización y especialización no les digo psicólogos estudien también derecho o estudien una maestría en el ámbito forense. Sí, actualícense. Sí, identifiquen que es una rama de la psicología diferente. Sí, honren su profesión desde el ámbito de aplicación en el que se encuentran, precisamente haciendo un trabajo ético profesional, pero sobre todo integral, actualizado, en donde precisamente podamos nosotros identificar que la aplicación del conocimiento psicológico, en este caso, aporta verdaderamente a la impartición de justicia. Si nosotros no logramos eso como peritos en psicología, si nosotros no tenemos esta capacidad de diferenciar la psicología clínica de la psicología forense, vamos a estar cometiendo muchos errores y errores que tristemente van a impactar sí o sí en la vida no de una persona, sino de muchas personas. Ya no digamos para quienes en su momento se les dictamine la apertura de un expediente o una carpeta de investigación por responsabilidad civil profesional o porque están cometiendo un delito al aplicar la psicología de una manera no adecuada en el ámbito jurídico. Y tristemente sí he visto casos en donde esto ha ocurrido. A colegas psicólogos les abren carpetas de investigación, los acusan, los señalan de delitos que cometen precisamente por no profesionalizarse, por no informarse, porque en el ámbito del derecho la ignorancia no es una justificación. ¿Por qué? Porque todo está a nuestro alcance. Si ustedes entran a Google y le ponen ahí protocolo para quienes imparten justicia en casos donde participan niños, niñas y adolescentes, lo pueden descargar. Porque si ustedes ponen protocolo para la impartición de justicia con perspectiva de infancia y adolescencia, lo pueden descargar. Y ahí dice, a ver, peritos, tienen que hacer 1, 2, 3, 4, y viene el procedimiento a seguir, que será adaptado a nuestras ciencias particulares, porque habla de peritos en general. En casos muy particulares como lo son situaciones de violencia de género, situaciones de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, situaciones de feminicidio, situaciones de atención a población indígena, incluso personas con discapacidad y personas que pertenecen a la comunidad LGTB más, hay protocolos específicos en donde la figura del psicólogo pormenorizadamente viene el procedimiento detallado que debe de seguir. Está al alcance de todos. La ignorancia, jurídicamente hablando, no es una justificación. Por eso es tan importante que nosotros sí estemos profesionalizados, sí estemos especializados. Y bueno, pues con esto termino mi participación de esta tarde. Yo les agradezco mucho su participación, sus aportes por medio del chat y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales o que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos muchas otras actividades programadas para pues todo lo que resta del año y particularmente los invito a que participen en nuestro primer Congreso Interdisciplinario de Derecho Penal, Psicología y Ciencias Forenses, que precisamente tiene esta mirada interdisciplinaria en donde hemos visto con grandes resultados y con
con mucho orgullo, sinceramente, que el trabajo en equipo interdisciplinario funciona, que podemos trabajar muy bien psicólogos, criminalistas, criminólogos, antropólogos sociales, médicos forenses, con los abogados, sin estarnos peleando jerarquías científicas. Y precisamente pues en este congreso estamos enmarcando esto, ¿no? Estamos enmarcando la necesidad de tener una visión integral de corte psicosocial y jurídica para quienes participamos en esto. No sé si haya algún comentario, alguna pregunta sobre lo que se les ha expuesto en este momento. No, estoy leyendo aquí ya sus comentarios en el chat. Muchas gracias. Gracias a todos por sus aportaciones. Karino, ¿sigues aquí? Qué bueno que pudiste quedarte con esa lluvia. Ya hay una pregunta, maestra Jessie. Por Juan Bernardo Mokawich, ¿qué pruebas psicológicas estandarizadas se utilizan en México? Gracias. Juan Bernardo, fíjate que en México tenemos muchas pruebas que ya están estandarizadas en población mexicana, estandarizadas, y además también muchas de ellas adaptadas ya a población mexicana. Y tenemos que, las que yo sugiero utilizar, sobre todo para niños, las tiene, en este caso, Editorial Manual Moderno, más allá del comercial, es la editorial con la que trabaja la UNAM y las universidades en México, que como editorial que publica y que edita sus investigaciones y sus instrumentos psicológicos. Entonces, la mayoría de ellos, de los instrumentos psicológicos que edita Manual Moderno, tienen estas características, ¿no? De estar estandarizadas y adaptadas a población mexicana, en donde por supuesto que vamos a tener datos estadísticos de confiabilidad y validez en los resultados y en la medición de estos instrumentos. En lo personal, en niños hemos visto un avance muy importante en pruebas psicológicas hechas por mexicanos para mexicanos, que esto nos sirve mucho. Si bien es cierto, estamos iniciando, y los psicólogos no me van a dejar mentir, muy pocas pruebas psicológicas mexicanas o estandarizadas en población mexicana objetivas existen para niños en México. Y entonces tenemos por ahí la batería de evaluación infantil, por sus siglas BEI, que es precisamente una prueba dividida en 3 subescalas que miden características psicológicas, ¿no? Y que características de afrontamiento al estrés, de herramientas para la solución de problemas y emocionales en respuesta a factores estresores del ambiente en el que se encuentren niños de 8 a 12 años de edad. Sé que a lo mejor el periodo de tiempo de edad es corto, sin embargo, es un avance importantísimo. Tenemos la prueba FFPIC, que es inventario 5 factores de la personalidad. Esta es una adaptación de este inventario y estandarización a población mexicana. Tenemos también para medir ansiedad el CEMACR, tenemos ya el MMPI para adolescentes, tenemos una serie de instrumentos que ya cuentan con esta confiabilidad y validez en población mexicana. No digo que no existan otros instrumentos que pueden ser utilizados. Yo lo que recomiendo es, hay muchas herramientas que a mí me encantan, además, instrumentos psicológicos que están estandarizados para población en general, mundial. Principalmente instrumentos españoles de TEA Ediciones, que es otra casa editora que trabaja precisamente con pruebas psicológicas, en donde yo encuentro materiales muy buenos,
que lamentablemente nos hacen perder un poquito la cientificidad y la fiabilidad en los datos que nosotros obtenemos. En lo forense necesitamos estar muy, muy, muy enfocados a la parte de la estandarización en la población en la que estamos trabajando para poder tener la cientificidad y generar la certeza jurídica, que es lo que a nosotros nos corresponde aportar. Entonces, por ahí tenemos algo importante. No sé si con esto pueda yo responder, Juan, tu pregunta o necesitas más información. También hay otra pregunta referente a eso. ¿Qué pruebas desde su práctica dan principio de fiabilidad en lo forense? Y también preguntan de la doctora Fregui Ostrowski, ¿qué pruebas de ella se pueden utilizar en contexto de nuestro país, en el contexto de nuestro país? Bueno, todas las pruebas que están estandarizadas en población mexicana pueden generar certeza, confiabilidad, validez, fiabilidad en sus resultados desde en el ámbito forense y en cualquier ámbito de aplicación. Para eso ya fueron estandarizadas. De la doctora Fregui Ostrowski, bueno, tenemos muchísimas herramientas y muchísimos documentos. El único instrumento psicométrico que ella tiene total y completamente publicado, ya estandarizado en población mexicana general, es el Neuropsi, ya en su tercera edición, que es una prueba neuropsicológica precisamente que mide características de memoria, atención y concentración, y que ha sido muy utilizada en lo forense precisamente para poder identificar cuestiones de fiabilidad y credibilidad de testimonio. Esto ha sido muy importante y ella está aportando mucho en ese sentido. Entonces, bueno, es una de las autoras y de las investigadoras de la UNAM más reconocidas en el ámbito forense, precisamente, ¿no? Ella ya más enfocada a esta área del conocimiento. Y, Karina, por supuesto que sí, todas las personas que están aquí en este espacio van a tener un precio especial para el Congreso. Karen, por favor, apóyame ahí tomando en consideración esto. Todos ustedes, con muchísimo gusto, van a tener un costo preferencial de 700 pesos para ingresar al Congreso, que está programado para el día 28, 29 y 30 de este mes. Si alguno de ustedes tiene interés y quiere incluirse, con muchísimo gusto, por favor, puede ponerse en contacto con la psicóloga Karen Domínguez para que ella pueda apoyarles y pueda también hacerles válido este descuento. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches. Sobre todo, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Y me gustaría saber cuál es el horario para el Congreso. Estoy interesada en asistir, pero no sé cuáles son los horarios que van a manejar para esas fechas. Claro que sí, Nancy. Mira, el horario que estamos manejando es a partir de las 5 de la tarde, los 3 días. El Congreso está integrado de la siguiente forma. Ustedes van a poder es virtual, van a tener acceso a 2 conferencias magistrales. En este caso, la conferencia inaugural, que sería el miércoles 28 a las 5 de la tarde, y la conferencia de clausura, que es el viernes 30 a las 6:30 de la tarde. Existen conferencias simultáneas que se van a llevar a cabo el día miércoles y viernes en horarios diferentes a los que te he dado, todos a partir de las 5 de la tarde, en donde tú podrás elegir pues la del área de conocimiento de mayor interés para ti. Tenemos pláticas enfocadas a derecho, a psicología, a criminalística, a justicia para adolescentes, ¿no? Dependiendo de también nuestro ámbito de aplicación y de ejercicio científico. Y el día jueves van a tener la oportunidad de tomar un taller también a elección, que tiene una duración de 4 horas a partir de las 5 de la tarde, en donde ustedes van a poder elegir entre
tenemos un taller de justicia para adolescentes, el tratamiento particularmente que se les proporciona en cuanto a medidas cautelares se refiere. Tenemos un taller que está enfocado a precisamente el desahogo de pruebas, ¿no? En el ámbito jurídico. Tenemos otro taller que está enfocado a la aplicación de primeros auxilios psicológicos en el ámbito jurídico. Es decir, nos van a enseñar qué hacer cuando las víctimas, los imputados o los testigos se nos ponen emocionalmente pues desequilibrados, mal, ¿no? En las audiencias o en los espacios en donde nos corresponde acompañarles. No es exclusivo para psicólogos, sí hay abogados o otras profesiones que estén interesados, por supuesto que pueden entrar, porque precisamente nos habilitan por medio de esto para poder pues dar las primeras intervenciones emocionales para ayudar a equilibrar esta parte a una persona en el momento en el que precisamente pues no hay cerca un experto, ¿no? En la materia. Y por último, un taller de criminalística, ¿no? De técnicas y manejo de indicios en el lugar de los hechos. Entonces, por ahí tenemos estos talleres y, bueno, ustedes podrán elegirlos. No sé, Nancy, si necesitas más información. No, maestra, está muy bien, muchísimas gracias. Ya me pongo en contacto vía correo electrónico, entonces, gracias. Claro que sí, gracias. Karen, por favor, ¿puedes poner tus datos en el chat para que los tomen y te puedan contactar? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Muchas gracias, Mari, Carino, Valia, muchas gracias. Saludos hasta San Luis Potosí. Listo, puse mi nombre y mi número telefónico por cualquier situación que me puedan mandar ahí un WhatsApp y ya los atiendo. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy bien, pues si no hay más comentarios o más preguntas, yo les agradezco mucho el habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a todos por formar parte de esta gran comunidad que hemos venido forjando a lo largo de 5 años. Esperamos verlos también muy pronto en todos los demás eventos que tenemos programados, en todas las demás actividades que tenemos programadas. Todas estas actividades pueden tenerlas a la vista en nuestras páginas de las redes sociales, Instagram y Facebook, es las redes sociales que nosotros manejamos, y también en nuestra página de internet, en nuestra página web, pueden encontrar toda esta información y más información acerca del CIEPO y el equipo que conformamos. Les agradezco mucho su asistencia esta tarde. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan una excelente noche. Gracias, maestra Jessie.